Este es la conexión de la mente y el corazón, parte 4b. Este sermón fue dado por el señor Colter el 26 de febrero del año 2000. Ya que Dios es amor, que lo es, y que Dios es bueno, que también Él es bueno, eh, ¿por qué Dios querría retener algo de alguna persona si verdaderamente esa persona estuviera buscando a Dios y su camino? No, no, Dios lo va a hacer conocido, Dios lo va a dar a conocer. Y esa es parte de preparar tu corazón para seguir a Dios, para buscar su ley, para seguir su camino. Vamos a Job 38, Job 38 y versículo 36. Job 38 y versículo 36 para ver lo que dice Job en lo que dice Dios en este capítulo, cuando le está hablando Dios a Job. De nuevo, Job 38, versículo 36, donde le pregunta, ¿quién puso sabiduría en el interior del ser? Y este es porque Dios da la sabiduría. Dice, quién pone la sabiduría? ¿Quién le ha dado el entendimiento a la mente o el corazón? Porque Dios es quien hace eso. Y lo que es tan bueno acerca de este proceso es de que esa es la razón por la cual el proceso del arrepentimiento siempre está disponible y siempre está ahí, pero tiene que ser arrepentimiento de corazón. Ahora vamos a ver cómo Dios estuvo eh, lidiando, ¿verdad? Con su pueblo, estuvo tratando con su pueblo y les pidió que se volvieran a Él. Y vamos a pasar mucho del tiempo del mensaje del día de hoy en Jeremías, porque habla mucho acerca del corazón. Y vamos a ver cómo es que Dios le da, Dios da el arrepentimiento para que las personas puedan cambiar. Vamos entonces al libro de Jeremías, porque como ya mencionaba, vamos a pasar bastante tiempo aquí en Jeremías, empezando desde el capítulo 3, en el versículo 12, donde dice, ve y grita estas palabras hacia el norte y di, regresa, oh Israel reincidente, dice el Señor, y no haré caer mi ira sobre ti, porque yo soy misericordioso, dice el Señor, y no mantendré mi ira para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, que has transgredido contra el Señor tu Dios, y has dispersado tus caminos a extraños bajo todo árbol verde y no has obedecido mi voz, dice el Señor. Regresen, oh hijos reincidentes, dice el Señor, porque yo soy su esposo y los tomaré, uno de una ciudad y dos de una familia, y los traeré a Sión. Y les daré pastores de acuerdo a mi corazón, quienes los alimentarán con conocimiento y entendimiento. Estos pastores de acuerdo al corazón de Dios. Porque para cualquier persona que esté enseñando, tienen que ceder a Dios. Y para poder tener este corazón que Dios les dé para enseñar. Y dice aquí que que los van a alimentar, que los alimentarán con conocimiento y con entendimiento. Y ese es el propósito entero de esto. Porque hay muchas personas que se meten en esto para ver cuánta gloria, cuánto honor, cuánto dinero pueden acumular. Y hemos visto que eso ha sucedido. Pero Dios se llevó todo eso. Dios quitó todo eso. Qué tristeza, qué vergüenza. Detengámonos a pensar. Eso es porque nadie se volvió de regreso a Dios. Todos volvieron a los dioses de este mundo. Versículo 16, aquí mismo en Jeremías 3. Y será que cuando se hayan multiplicado e incrementado en la tierra en aquellos días, dice el Señor, ellos no dirán más, el arca del pacto del Señor, ni vendrá a la mente, ni la recordarán, ni la visitarán, ni será más hecha.
En ese tiempo ellos llamarán a Jerusalén el trono del Señor, y todas las naciones serán reunidas a él, al nombre del Señor, a Jerusalén, ni caminarán más tras la terquedad de su corazón maligno. Y esto donde dice que en ese tiempo, ¿verdad? Llamarán a Jerusalén la ciudad, ¿verdad? El trono del Señor. Eso muestra que esto llega hasta el milenio. Entonces el arrepentimiento, ¿verdad? Para Israel, cuando los traigan de la cautividad en el milenio y empiecen a establecerse en el milenio, habla de todo eso. Y dice, y dice que ya no caminarán, dice, ni caminarán más tras la terquedad de su corazón maligno, pero esto toma arrepentimiento. Ahora vamos a ver algunas cosas positivas acerca del corazón. Un corazón dispuesto, entrenado, y todo esto nos muestra que esto es algo de lo que nosotros podemos tener control y que somos responsables en nuestro corazón. En Éxodo 25 Dios le estaba dando a Moisés las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo y cómo hacer todo esto. Vamos para allá, vamos a Éxodo 25 para leer acerca de esto. Éxodo 25, desde el versículo 1. Y el Señor le habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, que ellos me traigan una ofrenda. Tú tomarás una ofrenda de cada hombre que la dé de buena gana con su corazón. Entonces yo he dado sermones acerca de los diezmos y me he enfocado en el corazón, porque da usted de corazón porque esto le pertenece a Dios. Hay muchas razones diferentes por las cuales las personas hacen muchas cosas, pero hay una cosa que es cierto, cualquier cosa que usted haga para Dios, usted tiene que hacerlo con un corazón dispuesto. Sea que sea el guardar el sábado, sea el guardar los mandamientos de Dios, sea el cuidar la puerta de su mente y de su corazón. Cualquier cosa que haga usted, tiene que hacerlo con un corazón dispuesto. Cuando ellos comenzaron a construir el tabernáculo, Dios quería que se aseguraran de que iba a ser hecho de la manera correcta. Vamos a Éxodo 35 ahora. Éxodo 35, donde están estas instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Éxodo 35 y versículo 5. Y esto nos muestra que ellos tomaban una ofrenda para esto. Dice aquí en el versículo 5, tomen de entre ustedes una ofrenda al Señor. Quien quiera que sea de un corazón dispuesto que la traiga. Y una ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Y luego después continúa enumerando todas las otras cosas, ¿verdad? Para el templo. Versículo 21. Vamos a bajar al versículo 21 para ver lo que dice aquí, donde dice, y ellos vinieron todos cuyo corazón los suscitó y todos cuyo espíritu los movió. Ellos trajeron la ofrenda del Señor al trabajo del tabernáculo de la congregación y para todo el servicio a Él y para las vestiduras santas. Y los hombres entraron junto con las mujeres, tantos como fueron de corazón dispuesto, trayendo brazaletes y aretes y anillos y ornamentos, todas joyas de oro, y todos quienes dedicaron y ofrecieron una ofrenda de oro al Señor. Entonces todos los que tienen un corazón dispuesto, esto nos muestra que si nosotros vamos a hacer eso, Dios puede hacer que todo sea posible. Vamos ahora al versículo 30, aquí en este mismo capítulo, versículo 30. Y Moisés le dijo a los hijos de Israel, miren, el Señor ha llamado al hijo de Uri, el hijo de Ur, por el nombre de Bezalel, de la tribu de Judá. Y él lo ha llenado con el Espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en todo tipo de trabajo. Y esto era trabajo físico, ¿verdad? Era para hacer las cosas del tabernáculo. Él necesitaba todas estas cosas de Dios. Entonces él necesitaba esta sabiduría, este conocimiento de Dios. Y vamos a ver qué más dice aquí en el versículo 32. Continuando dice, y para idear diseños y para trabajar en oro y en plata y en bronce y en el cortado de piedras para colocar, en el tallado de madera, para hacer todo tipo de trabajo hábil. Y él ha puesto en su corazón que él puede enseñar.
él y a Aholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Él los ha llenado con sabiduría de corazón para trabajar en todo tipo de trabajo, del herrero y del trabajador hábil, y del bordador en azul, en púrpura, en escarlata y en lino blanqueado, y del tejedor, de aquellos quienes hacen cualquier trabajo y de aquellos quienes trabajan obra ingeniosa. Entonces, hasta en las cosas físicas que hacemos, Dios nos da esa habilidad. Si usted tiene un trabajo en particular y usted quiere que Dios añada a su conocimiento y a su habilidad, pídale que lo ayude en ello. Haga lo mismo que Esdras hizo y aplíquese usted a hacerlo. Cualquiera que sea su trabajo, cualquiera que sea su obra, lo que sea que usted haga, pídale a Dios que lo bendiga en ello y que le dé sabiduría, justo exacto como aquí dice de estos hombres, ¿verdad? Que dice que los llenó con su sabiduría en el corazón para todo tipo de trabajo, justo como algo físico, sin importar lo que sea, ¿verdad? Y después entonces empezaron a donar más cosas. Podemos seguir aquí en Éxodo 36, desde el versículo 1 donde leemos, seguimos leyendo acerca de todo lo que trajeron, ¿verdad? Versículo 1, y Bezalel y Aholiab trabajarán con todo aquel de corazón sabio a quien el Señor ha dado sabiduría e inteligencia para saber cómo hacer todo trabajo del servicio del santuario, concerniente a todo lo que el Señor había ordenado. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo hombre de corazón sabio, en cuyo corazón el Señor había puesto sabiduría, incluso todo aquel cuyo corazón lo suscitó para venir a hacer la obra. Entonces aquí tenemos dos cosas que están sucediendo. Podemos ver lo que está pasando, especialmente cuando el milenio comience y todas las personas empiecen a seguir el camino de Dios y todas las personas unidas en ese camino. Yo puedo ver, especialmente puedo visualizar lo con nosotros incluso en la resurrección, que Dios va a exhortar a nuestro corazón y que nos va a seguir añadiendo que no vamos a tener mucho acá en de esta mente vieja, ¿verdad? Excepto el amor de Dios, la palabra de Dios y la verdad de Dios. Sí, podemos nosotros hacer algunas cosas, pero ¿cómo va a ser todo cuando seamos nacidos en el reino de Dios y que tengamos una mente espiritual, un cuerpo espiritual y todo lo que Dios va a añadirnos? Ahora vamos al Salmo 37. Salmo 37, porque recordemos que lo que nosotros tenemos son las arras, ¿verdad? Significa un poquito, ¿verdad? Un anticipo. Solo tenemos unas arras, un anticipo del Espíritu. Pero ¿qué va a hacer cuando estemos llenos, verdad? Cuando la redención tome lugar, llenos del Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, va a ser algo muy, muy parecido a esto, va a ser algo absolutamente maravilloso. Vamos al Salmo 37, al versículo 27, donde dice, donde dice en el versículo 27, apártate del mal y haz el bien y vive para siempre, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la semilla del malvado será cortada. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre, en ella para siempre. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla de justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Ninguno de sus pasos resbalará. Entonces, esta es una descripción perfecta de cómo nosotros podemos mantenernos fieles a Dios. Dios es el que hace todo esto. Ahora, hay muchas cosas en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios 8, al libro de Proverbios capítulo 8, porque hay muchas cosas muy importantes en este capítulo. Muchas cosas en el libro de Proverbios. Esto nos da una idea de lo que nosotros necesitamos hacer con nuestras vidas y nos da entendimiento de qué es lo que nosotros tenemos que hacer en las vidas de nuestros hijos.
Yo recibí una carta de una pareja que conocí en Calgary y yo los conocí cuando ella estaba embarazada y creo que tenía 2 meses de embarazo, pero envió una tarjeta muy bonita y después recibí que habían tenido, esa tarjeta decía que habían tenido una hermosa niña, una bebé, una hija y que todo había salido muy bien. Y fue algo maravilloso para ellos. Y ella dice que como madre, quizás tiene algo de prejuicios, pero, ¿verdad? Tiene preferencias, ¿verdad? Pero sí es la bebé más hermosa que ella haya visto en su vida. Pero esto nos va a ayudar a entender cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Simplemente vean a las cosas que han causado, a todos los problemas que hemos causado, ¿verdad? A todos los pecados, a todas las cosas que nosotros queremos evadir de que entren en nuestra mente. Y nosotros podemos empezar con nuestros hijos de esa misma manera desde muy temprana edad, porque lo que ellos necesitan es amor. Ellos necesitan que los abracen, que los quieran, y precisamente por eso Dios así diseñó el amamantar, ¿verdad? De la madre. Así, ese es lo que ha creado Dios, así lo diseñó, porque eso le da al bebé estabilidad, le da confort, le da amor, le da nutrición, le da seguridad. Y también han descubierto los científicos que los bebés tienen menos dolor cuando los padres están abrazándolos. Vamos a Proverbios 8 y versículo 5. O ustedes, simples, entiendan sabiduría, y ustedes tontos sean de un corazón entendido. Oigan, porque hablaré de cosas excelentes, excelentes, y la apertura de mis labios serán cosas correctas. Este es el Espíritu de Dios personificado, mostrando qué es lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Versículo 7, continuando aquí en el versículo 7 dice, porque mi boca hablará verdad. Y no es eso interesante porque aquí está el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento personificado como una mujer. Y también cómo se personifica también a Babilonia misterio religioso como una mujer que habla mentiras, abominaciones y pecados. Pero aquí tenemos en el versículo 7 a la sabiduría. Dice, porque mi boca hablará verdad. Y en el Nuevo Testamento, por eso se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de la verdad y que los va a guiar a toda la verdad. Y vamos a ver, continuando lo que dice aquí, dicen, porque mi boca hablará verdad y maldad es una abominación a mis labios. Todas las palabras de mi boca están en justicia. No hay nada torcido o perverso en ellas. Todas ellas son claras para el que entiende y correctas para aquellos quienes hayan conocimiento. Esto es algo maravilloso porque nos está mostrando cómo la palabra de Dios tiene que entrar hasta nuestro corazón y nuestra mente para que pueda realmente hacer la diferencia. Vamos a leer el versículo, continuando en el versículo 10. Recibe mi instrucción y no plata, y conocimiento en vez de oro escogido. Porque sabiduría es mejor que rubíes, y todas las cosas que puedan ser deseadas no deben ser comparadas a eso. Yo, sabiduría, vivo con prudencia y hallo conocimiento y discreción. En otras palabras, hasta el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, ¿verdad? En usted puede ayudarles a incrementar en su trabajo y en las cosas que usted hace. Versículo 13. El temor del Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Y el resto de Proverbios 8 lo pueden leer ustedes, pero el punto es que el Espíritu de Dios nos da todo lo que necesitamos, toda la sabiduría de Dios, que es lo que más necesitamos. Vamos ahora al capítulo 15 de Proverbios, aquí mismo en el libro de Proverbios, pero vamos ahora al capítulo 15, comenzando en el versículo 28. Proverbios 15, 28.
donde dice, el corazón del justo estudia para responder, pero la boca del malvado derrama cosas malignas. Y esta es una buena amonestación para nosotros el día de hoy, porque hay tantos, ¿verdad? Tantos predicadores y doctrinas como personas, ¿verdad? Pero lo único que nosotros necesitamos hacer es ser como los de Berea, que comprobaban todas las cosas. Tenemos que ver las escrituras para ver si lo que están diciendo es cierto o no. Porque recordemos lo que dice aquí, ¿verdad? La boca del malvado derrama cosas malignas. Entonces, esto nosotros tenemos que poner atención a lo que dice aquí. Pero vamos ahora al versículo, aquí continuando en el versículo 28, dice, el corazón del justo estudia para responder, pero el corazón del malvado, a él no le importa, ¿verdad? Derrama cosas malignas, no le preocupa a nadie. Vamos a continuar aquí en el versículo 29, dice, el Señor está lejos del malvado, pero oye la oración del justo. La luz de los ojos regocija al corazón, un buen reporte hace los huesos gruesos. El oído que escucha la reprensión de la vida permanecerá entre los sabios. Y todo esto tiene que ver con el corazón. Versículo 32. Versículo 32. El que rechaza la instrucción desprecia a su propia alma, pero el que escucha a la reprensión gana entendimiento. Y esto es muy, muy importante. Ahora vamos a continuar porque dice, el temor del Eterno, el versículo 33, el temor del Señor es la instrucción de sabiduría, y antes que honor está la humildad. Y aquí hay cosas muy concretas en el libro de Proverbios que usted puede usar como guías para guiar su vida, para dirigirla, porque viene del Espíritu de Dios. Vamos ahora a Proverbios 16, al siguiente capítulo, continuando aquí mismo en Proverbios. Proverbios 16. Ahora en el versículo 23, dice, el corazón del sabio enseña a su boca y adiciona persuasión a sus labios. Entonces usted puede crecer en esa habilidad de hacer varias cosas. Versículo 24. Palabras agradables son como un panal dulce para el alma y salud para los huesos. En el 25 dice, hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin de esto es el camino de muerte. Entonces, cuando contrastamos estos versículos y los ponemos juntos, entonces podemos entender por qué el versículo 25 está ahí. Porque cuando nosotros, si usted se va por su propio camino y le parece recto, puede usted terminar en problemas. Pero cuando usted amarra todos estos proverbios que hemos leído juntos, sabemos que lo que recibimos es de Dios, pero que tenemos que buscarlo, que tenemos que prepararnos, que tenemos que educarnos a nosotros constantemente. Y eso es lo más importante. Y recordemos que estamos recibiendo una educación de la palabra de Dios y que nos estamos preparando para el reino de Dios, porque nuestro objetivo es tan grande que no debemos de dejar que nada nos desvíe de esto. Ahora, vamos a Proverbios 18, un poquito más adelante. Proverbios 18. Y vamos a leer del versículo 5. Ahora, a lo mejor tal vez haya muchas cosas que se atraviesen en nuestro camino y nos traten de desviar de nuestro objetivo. Quizás haya cosas que no salgan bien, ¿verdad? O incluso ataques de Satanás el diablo. Quizás haya obstáculos, pero es precisamente eso por la razón por la que usted debe de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su ser sobre todas las cosas. Por eso Cristo dijo, si alguien viene a mí
y no odia a su padre y madre y hermano y hermana y esposa y tierras y hijos y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y vamos a tener todo este tipo de cosas que van a venir contra nosotros, tratar de desviarnos para que nosotros, que a lo mejor vamos a tener que estar prácticamente solos y las circunstancias alrededor de nosotros quizás no se vean favorables. Pero Dios está ahí con nosotros. Usted no debe de preocuparse acerca de ello, porque Dios está aquí para ayudarnos también. Proverbios 18, versículo 15. Proverbios 18 y versículo 15. El corazón del prudente recibe conocimiento, el conocimiento del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios. Es el conocimiento que nosotros queremos. Porque si hay cualquier explosión del conocimiento que debemos capturar, que está ahí para ser capturada, es el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, deje que el mundo se vaya por su camino, deje su conocimiento, deje que haga todos sus experimentos científicos. Nosotros vamos a concentrarnos en el conocimiento de Dios. Continuando aquí en el versículo 15, dice, y el oído del sabio busca conocimiento. Ahora, esto nos muestra la necesidad de tener una relación emocional estrecha. Vamos ahora a Proverbios 27, versículo 19. Proverbios 27, 19, donde dice lo siguiente. En el versículo 19, como en el agua la cara se refleja, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces todos tienen que tener alguien, una persona con quien pueda platicar. Y a veces es difícil encontrar una persona con quien platicar. Y a veces hay cosas que, que usted tiene que platicar porque con otra persona y es la única persona con la que usted puede platicar acerca de ciertos temas, ¿verdad? Y si ese es el caso, asegúrese que la persona sea discreta y usted también sea discreto. No traiciona a la otra persona. Porque usted no quiere quebrantar ese tipo de amistad, si está ahí, ¿verdad? Porque eso puede quebrantar el corazón. Y yo he hablado algunas de estas cosas con Dolores, mi esposa, ¿verdad? Y también he pasado algunas de estas cosas y nosotros sabemos lo que es. Y todos tenemos que tener una liga emocional, ¿verdad? Una conexión emocional. Ahora, vamos al Salmo 19. Salmo 19. Y vamos a ver algo muy interesante, porque aquí hay algo que nosotros podemos hacer cuando nosotros estemos inundados del mundo y estemos frustrados por las cosas que las personas están haciendo y que tenemos tantos problemas y que no podemos pensar en lo que estamos haciendo porque estamos tan envueltos en nuestros problemas y lo único que hacemos, lo único que podemos hacer es cortar todo y irnos a estudiar la palabra de Dios. Vamos al Salmo 19, Salmo 19 desde el versículo 7. La ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. Y esto nos va a ayudar a volver a tomar una perspectiva correcta. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Los preceptos del Señor, versículo 8, son justos, regocijando el corazón. Y esto está reinvigorando, ¿verdad? Nuestra relación con Dios. Los mandamientos de Dios, dice, los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Y esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere darnos un entendimiento verdadero y profundo de la palabra de Dios. Vamos ahora al Salmo 104 y versículo 15. Salmo 104 y versículo 15, donde dice lo siguiente.
El vino y el vino y vino que hace contento el corazón del hombre, y aceite que hace brillar su rostro, y pan para fortalecer el corazón del hombre. Porque el jugo de uva no hace alegre el corazón del hombre, a menos que haya sido fermentado, ¿verdad? Y también habla acerca del aceite que fortalece el corazón del hombre. Y es muy, muy interesante que la vitamina E viene también por el aceite también. Y yo creo que tenemos el día de hoy tantos alimentos refinados que es casi imposible, ¿verdad? Escapar de ellos. Pero yo creo que sí, sí nos causa mucho daño de una manera o de otra, porque puede tener un puño de vitaminas, ¿verdad? Y puede a lo mejor evadir algunas cosas del cuerpo, pero nunca hemos vivido en un tiempo donde tengamos comida pura y completa de la manera que Dios la diseñó, ¿verdad? De vez en cuando mi esposa Dolores sale y puede comprar algunas cosas que son orgánicas, ¿verdad? Y sabe tan rico. Teníamos algunos de estos tomates negros, ¿verdad? Y tenían, no sé, estaban bien grandes, tenían como unas 6 o 8 pulgadas alrededor. Y estaban tan llenos de jugo y sabían tan ricos. Y también algún brócoli orgánico, ¿verdad? Cuando puede usted probar algo que está más cercano a lo que Dios realmente diseñó, y prueba y sabe tan rico, usted puede ver la diferencia en los alimentos. A veces podemos tener alguna lechuga orgánica, ¿verdad? Pero a veces pues no crece, ¿verdad? Entonces, porque ya estamos tan alejados de nuestras fuentes de comida. Am, pero si usted puede inspirar a Dios, los seres humanos pueden quizás inspirar a Dios al ser tan entregados de corazón, en una manera correcta, en una manera amorosa, que Dios es inspirado. Vamos a Joel 2, libro de Joel, capítulo 2, y vamos a ver lo que dice en el versículo 12. Ahora, primero vamos a ver que todo esto comienza con el arrepentimiento, porque muchas personas quieren evadir las consecuencias de la maldad, a pesar de que lo han hecho, ¿verdad? Pero no quieren evadir la maldad, solamente las consecuencias. Y las personas que hacen eso tienen lo que el Nuevo Testamento le llama el lamento, ¿verdad? El lamento del mundo. En otras palabras, están lamentándose de que los cacharon o los atraparon en su mentira, en su engaño. Entonces no están realmente arrepentidos por la acción que cometieron. Entonces, cuando Israel estaba en cautiverio, ellos iban a tener que aprender de lo que habían hecho y arrepentirse de corazón. Vamos a Joel 2, versículo 12, donde dice, por tanto, incluso ahora dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón. Porque las partes más profundas de nuestro ser es con lo que Dios quiere que lo busquemos, no solamente los beneficios por guardar los mandamientos de Dios, porque hay muchos beneficios. Hay personas que quieren los beneficios, pero no quieren el corazón, no quieren seguir a Dios con el corazón. Pero Dios pide eso. Continuando aquí en el versículo 12. Vuélvense a mí con todo su corazón y con ayuno y con llanto y con luto. Sí, dice, desgarren su corazón y no sus vestidos. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Y dice, vuélvanse a mí y rasguen su corazón, desgarren su corazón y no sus vestidos. Regresen al Señor su Dios, porque Él es graciable y misericordioso. Esto nos da esperanza para todos los que tenemos el corazón endurecido, ¿verdad? Que podemos cambiar. Sus corazones pueden ser suavizados, pero son aquellos que tienen que venir a reconocer con un corazón desgarrado y verdaderamente ver qué tan mala es esa maldad.
pero basada en la palabra de Dios. Desgarre su corazón y no sus vestidos y vuélvanse al Señor, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente del mal. Y noten que tan rápidamente Dios perdonó el pecado de David con Betsabé. Esa es la base de cómo Dios quería establecer un pacto con Israel. A pesar de que ellos no tenían el corazón que podían tener, como David sí lo tuvo, que se volvió a Dios con todo su corazón. Y, y Dios hubiera estado con ellos, con el pueblo de Israel. Vamos a ver lo que les pidió. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 y versículo 3. Porque esto es lo que Dios le pidió a Israel. Y, y lo que a mí me gusta hacer cuando estoy estudiando el Deuteronomio es poner mi propio nombre aquí. Porque hay muchas cosas del Nuevo Testamento que están aquí mismas en Deuteronomio. De hecho, el Deuteronomio significa el recuento de la ley. Entonces, este es un precursor al Nuevo Testamento, Deuteronomio 6 y versículo 3, donde dice, oye, por tanto, oh Israel, y sé diligente para observarlo, para que pueda irles bien y que puedan multiplicarse grandemente, como el Señor Dios de nuestros padres les ha prometido, en la tierra que fluye con leche y miel. Oye, oh Israel, nuestro único Dios es el Señor, el Señor. Y amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza. Y esto fue precisamente lo que Jesús le respondió, ¿verdad? Como el primero y más grande mandamiento, el que le preguntó, versículo 6. Y dice, y estas palabras las cuales les ordeno en este día estarán, ¿dónde? En sus corazones. Y pongan atención, que tanto qué tan importante es esto que esté en el corazón, las palabras de Dios que estén en el corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y de los pensamientos del corazón, el hombre dirige su comportamiento. Vamos ahora acá a Deuteronomio 5:29. Vamos a ver lo que dice Dios aquí. Oh, que hubiera tal corazón en ellos, que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y es lo que Dios quería, pero ellos no querían ese corazón. Eh, eh, Dios quería que lo tuvieran y no para no solamente para hacer la ley, para cumplir la ley en la letra de la ley, porque quizás pudieron haber ido más allá si lo hubieran hecho. Aquí nos muestra que ni siquiera en la letra de la ley querían hacerlo. Pero esta era la promesa, ¿verdad? Lo que dice para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. La historia de Israel, ¿verdad? Es alejarse de Dios y volver a Dios. Alejarse de Dios y volver a Dios. Alejarse de Dios y volver a Dios. Deuteronomio 10, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 10. Vamos a ver lo que dice en el versículo 12, donde dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ustedes el Señor, su Dios, sino temer al Señor su Dios, caminar en todos sus caminos y amarlo y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma? Pero donde dice ahora Israel, ponga usted su nombre ahí, porque eso es lo que Dios quiere de usted también. Dios lo ha llamado a usted para una bendición, para darle el reino. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Con todo su corazón y con toda su alma. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito y el significado de lo que estamos leyendo y entendiendo el día de hoy. Todas estas pruebas y tribulaciones por las cuales estamos pasando es para probar nuestro corazón. Porque están las preguntas. ¿Amamos a Dios? ¿Queremos buscar a Dios? Entonces, ¿qué hacemos cuando vienen los problemas? ¿Nos vamos a alejar de Dios? ¿Vamos a saltar del barco y nos vamos a tratar de meter a otro barco y a cometer pecado, maldad, maldad?
y libertinaje? ¿Vamos a llenarnos de orgullo? ¿Vamos a ser arrogantes y egoístas? ¿Es eso lo que vamos a hacer? Versículo 13 dice en Deuteronomio 10, dice, para guardar los mandamientos del Señor y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy para su bien. El versículo 14 continúa, he aquí el cielo y el cielo de los cielos pertenecen al Señor su Dios, la tierra también con todo lo que está en ella. El Señor solamente tuvo deleite en sus padres para amarlos. Eso fue lo que hizo. Dios los amó y Dios nos ama también a nosotros. Como dice en Juan 3:16, por tanto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo engendrado, para que todo aquel que cree en Él pueda no perecer, pero más pueda tener vida eterna. Porque Dios lo ha llamado a usted y ha puesto su amor sobre usted. Vamos ahora a Deuteronomio 7, Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6. Deuteronomio 7. Y vamos a ver cómo esto es una doctrina del Nuevo Testamento. Y vamos a aplicar esto a nosotros como la simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Vamos a continuar, vamos a ver lo que dice en el versículo 6, porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. El Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo especial para sí mismo, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios los ha escogido a ustedes y eso es exactamente lo que significa los elegidos. Dios los escogió, ¿verdad? La palabra en griego para elegido o seleccionado, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra elegido en griego significa seleccionado, ¿verdad? Cada uno de ustedes es seleccionado para ser un pueblo especial para Él, sobre todo los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esto es algo maravilloso, esto es algo que nos humilla el saber que Dios ha hecho esto, de verdad. Y esto debería de hacer que su corazón vaya más en amor, en emoción, en afecto, en entendimiento a los caminos de Dios cada vez más. Versículo 7, el Señor no colocó su amor sobre ustedes porque ustedes, dice, ni los escogió porque fueran más en en número que cualquier pueblo, porque porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos. Y nosotros podremos decir, ¿verdad? También que no somos los más fuertes, ni los más altos, ni los más grandes, ni los más hermosos, ni los más guapos, ni los más inteligentes, ni los más talentosos. Dios ha llamado a lo débil del mundo. Pero vamos a ver el equivalente espiritual de esto. Yo supongo que es por eso que muchas personas en la iglesia, ¿verdad? Se meten en muchos problemas, porque Jesús dijo que que hasta las personas en el mundo saben cómo manejar el dinero mucho mejor que los hijos de luz, que los hijos del reino, ¿verdad? Pero vamos a concluir en Primera de Corintios 1 y versículo 26. Primera de Corintios 1, 26. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Y eso es lo que eso es lo que les estaba diciendo acá también a Israel, ¿verdad? Y cuando lo vemos desde el sentido espiritual, entonces vemos cómo todo esto concuerda. Aquí termina la parte 4 de la serie de la conexión de la mente y el corazón dado por el señor Colter.